Cuando una sonrisa cambia, todo cambia. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita Caguas. Cada minuto cuenta cuando se trata de un ataque cerebrovascular, el cual es la cuarta causa principal de muerte y la principal causa de discapacidad en adultos en los Estados Unidos y Puerto Rico. Se trata de una emergencia inmediata. El stroke suele producirse sin previo aviso, cuando una arteria cerebral se obstruye, mejor conocido como stroke isquémico, o cuando se rompe, un stroke hemorrágico. En ambos casos, la sangre y el oxígeno deja de llegar a ciertas partes del cerebro. Privadas de oxígeno, las células cerebrales comienzan a morir en cuestión de minutos. Cuanto más tiempo permanezca sin tratamiento, mayor será la cantidad de células cerebrales que mueren y más órganos del cuerpo comenzarán a fallar. ¿Cómo lo tratamos? A continuación conversamos con el doctor Julio César Rodríguez Colón, neurólogo vascular. Cuando una sonrisa cambia, todo cambia. En Stroke, Menonita es tu hospital. Y seguimos con este especial para que usted entienda y comprenda que cuando uno tiene síntomas es importante acudir a una sala de emergencia y que usted reconozca que el sistema de salud Menonita, sobre todo en estas facilidades que tenemos en Caguas, aquí usted tiene toda una batería de un personal entrenado, preparado con una unidad especializada en trabajar precisamente los ataques cerebrovasculares. Me acompaña alguien que aprecio mucho y respeto también, al doctor Julio César Rodríguez Colón, neurólogo vascular. Gracias por decir que sí y estar con nosotros en este especial. Saludos, Lu. Un placer estar contigo nuevamente y placer estar, ¿verdad?, compartiendo información con el público, que es lo importante. Yo siempre digo que en la educación está la prevención, está la mejor prevención. Si nosotros nos preparamos y nos educamos, vamos a poder lidiar con las enfermedades y en muchos casos hasta prevenirlas. ¿Por qué el stroke se considera literalmente una emergencia médica en donde se dice cada minuto cuenta? Pues mira, Luz, la realidad es que los infartos cerebrovasculares, ya sean por sangrado, el derrame o por arteria tapada, representan una emergencia neurológica. Mientras cada minuto que pasa que un paciente no está recibiendo suficiente sangre de oxígeno, pueden morir hasta 2 millones de neuronas por minuto. Así que es muy importante reconocer que ese tejido cerebral, una vez se pierde, pudiera no recuperarse, ¿verdad? Así que conociendo también que los strokes son la causa número 1 de incapacidad después de los 50 años, pues si tenemos todo eso en mente, mientras más rápido la persona se atienda, mayor potencial de recuperación ese paciente pudiera tener. Cuando usted menciona 2 millones de neuronas, yo digo, wow, que muchas neuronas aloja nuestro cerebro. Porque si perdemos con un infarto cerebral, tantas neuronas, wow, o sea, por minuto, en una hora, es un sinnúmero. Y al final del día es importante las neuronas, pero la funcionalidad. Si la persona pierde la capacidad de poder vivir independiente y de estar solo y de poder hacer sus cosas que normalmente hace, pues ya es una persona que perdemos en la comunidad y en el entorno familiar también. ¿Qué exactamente ocurre cuando una persona, verdad, en ese cerebro está sufriendo de un infarto? Ok. Pues cuando se tapa una arteria en el cerebro, esa parte que esa arteria se supone que supla, deja de recibir oxígeno. Y de inmediato empieza un proceso de muerte celular, ¿verdad? Porque esas células se empiezan a quedar sin oxígeno y se van dañando y en consecuencia todo ese tejido cerebral va literalmente muriendo. Así que si esa parte del cerebro, digamos que es el control del brazo, ¿verdad? Del brazo derecho, usualmente el hemisferio izquierdo en la parte motora es la que lo activa. Si esa es la parte que se está afectando, pues la persona va a tener síntomas de inmediato. Así que hay un daño que pudiera ser permanente y por eso el paciente tiene que ir al hospital. Ese es en el caso de los isquémicos. Cuando hay un sangrado, que es el hemorrágico, esa sangre no se supone que esté ahí y entonces al ocupar esa sangre, ese espacio, empieza a lastimar esas neuronas que están adyacentes o alrededor de esa sangre y en consecuencia pues pueden morir también. ¿Qué diferencia, verdad, existe entre ese infarto isquémico y ese hemorrágico desde el punto de vista del tratamiento que podemos ofrecerle al paciente cuando llega? Ambos eventos son sumamente peligrosos, serios y pueden atentar contra la vida del paciente. El tratamiento es diferente porque el mecanismo, ¿verdad?, lo que sucede y el daño es en ese sentido diferente. Cuando se tapa una arteria,
tenemos, ¿verdad? Por lógica y sentido común, lo ideal es que se destape para que ese flujo sanguíneo vuelva a darse, ¿verdad? Y que ese cerebro reciba sangre lo más rápido posible. Pues el objetivo es identificar que ese paciente está teniendo un stroke isquémico, y si se identifica que el paciente es candidato, pues tenemos un medicamento que se llama el trombolítico, que se puede administrar en ocasiones hasta 24 horas de la última hora que el paciente estuvo bien. Esa ventana de tratamiento ha ido cambiando con los años y cada vez somos más agresivos con ella. Y en esa ventana los pacientes, si son candidatos, reciben ese medicamento por vena. Y ese medicamento está demostrado que puede ayudar a reducir la incapacidad en comparación con el paciente que no lo recibe. Si el paciente no mejorara con ese tratamiento y fuera candidato para la otra terapia que tenemos, existe lo que le llaman una trombectomía, que es nuestros colegas, los neurocirujanos endovasculares, a través de catéteres, llegan directamente al cerebro, buscan la arteria que está tapada y pasan un catéter con la intención de sacar ese coágulo que está ahí. Y ese tratamiento, que es mucho más reciente que el trombolítico, ha resultado ser increíblemente beneficioso y los resultados son espectaculares. Pacientes que tienen debilidad completa de un lado, Luz, imagínatelos yéndose para la casa como si no hubiera pasado nada. Yo creo que sí, que la tecnología, ¿verdad?, en conjunto con la medicina ha avanzado muchísimo. Y yo he visto personas que han tenido infartos cerebrales y luego de los procedimientos, al tiempo usted los ve y nada. Lo puedes ver y no parece que le hayan dado. Si es un sangrado, ¿verdad? Si es un derrame, pues usualmente la causa número uno de todos estos eventos es presión alta. Así que habría que bajarle la presión al paciente. Adicional, hay pacientes que están tomando anticoagulantes y habría que revertir el efecto de ese anticoagulante. Rara la vez el paciente pudiera requerir una cirugía de emergencia para tratar de sacar ese coágulo. ¿Cuán importantes son esos estudios de imágenes bien al principio cuando ese paciente llega? Súper importante. Cuando un paciente llega al hospital con síntomas de un stroke, se activa un código stroke, una clave stroke que se escucha en todo el hospital. Ahí nos activan a nosotros, activan al equipo de trabajo, enfermeros, y también el paciente se lleva a CT scan. Se lleva primero a CT porque el CT nos ayuda a distinguir si el evento es hemorrágico o si es isquémico. En ocasiones tenemos MRI disponible también si fuese necesario, en caso de que tengamos dudas razonables, ¿verdad? Como quiera, se puede hacer inclusive hasta un MRI de emergencia. No es lo protocolar, pero lo tenemos disponible también. Cuando el paciente llega un poco tarde a esta sala de emergencia, porque a lo mejor pues esto no es nada que dar, pero se fue poniendo peor y peor y ya hay que acudir a hacer la emergencia. ¿Cómo entonces lo manejamos? ¿De la misma manera? Sí, de la misma manera. Esta actividad que estamos teniendo el día de hoy y que la hacemos todos los años, ¿verdad? Y estamos súper contentos que Luz siempre esté con nosotros aquí. Realmente el enfoque es tratar de evitar que eso pase. Pero pasa mucho porque tenemos una población envejeciente que lamentablemente muchos de nuestros abuelitos están solos. A veces la historia es que los encuentran en el piso 24, 48 horas después. El hecho de que el paciente se pierda la ventana no significa que el paciente no le vaya a ir bien. El paciente se puede beneficiar de los servicios de una unidad de stroke, ¿verdad? Porque vamos a hospitalizar al paciente, vamos a estudiar al paciente y se le van a ofrecer tratamientos ajustados a la necesidad del paciente. Puede ser que como quiera el paciente se beneficie de estar con nosotros y de toda esa evaluación al final del día. Se benefician porque ustedes tienen aquí una unidad que definitivamente no solo es prestigiosa por la calidad de cada persona que trabaja en la misma, sino que ustedes están ahí todo el tiempo ayudando y permitiendo que las personas puedan salir adelante a pesar de estos infartos cerebrales. ¿Cuáles serán esas complicaciones más serias que pueden ocurrir luego de un infarto cerebral? Pues mira, si la arteria está tapada y no se logra destapar y es una arteria grande en el cerebro, es usual que el cerebro se hinche, que ese tejido que está muriendo, esas células se hinchen y esa hinchazón cerebral, lo que le llamamos edema cerebral, esa hinchazón cerebral puede causar síntomas nuevos, adicionales a lo que el paciente ya tenía. Eso es una complicación bastante seria. Igual que un evento hemorrágico, un derrame, a veces puede empezar pequeño, pero si la presión no se trata o si tiene un pico de presión, el paciente puede sangrar más. Así que las complicaciones están usualmente asociadas a ese evento inicial, pero
Como todo paciente mayor de edad, ¿verdad? Que puede estar frágil, pulmonía, infección de orina, úlceras, ¿verdad? Esas son complicaciones usuales de cualquier paciente que está hospitalizado. Y que pueda tener también problemas hasta renales. Por supuesto, tenemos una población que tiene una conexión, que eso lo hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Diabéticos, fallo renal, pacientes de diálisis. Así que sí, eso es completamente cierto. Usted manténgase ahí, que nosotros regresamos con más en breve. Cuando una sonrisa cambia, todo cambia. Programa especial con Luz Nereida Vélez. En Stroke, Menonita es tu hospital. A menos que el ataque cerebrovascular haya sido muy leve, la mayoría de los pacientes necesitan algún tipo de terapia de rehabilitación para recuperar su fuerza y la mayor funcionalidad posible para retomar una vida normal. En Stroke, Menonita es tu hospital. En el Hospital Menonita Caguas, llama y coordina tu cita al 787-653-0550, extensiones 2300 y 2301. Y en el Hospital Menonita Ponce al 787-848-2100. Cuando una sonrisa cambia, todo cambia. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.